En esta segunda parte vamos a seguir hablando acerca de la carta a los Galileos que hace el emperador Juliano I de Roma para poder restablecer a los dioses reales como el culto principal del Imperio Romano y arrancar con el cristianismo que no le gusta a nadie. En la parte anterior habíamos hablado acerca de un punto que menciona Juliano que me parece importantísimo, que es la creación de Eva como una señal de que o Dios es malo o es estúpido. Y entonces Juliano dice, o es una representación con la que si yo fuera el dios Yahvé estaría molesto porque me están presentando como un dios o maligno o estúpido, o se trata de una deidad muy menor, muy débil, muy poco poderosa. Y luego Juliano sustenta más este argumento. Dice, si es que Yahvé como dios existe, sería un dios muy corto, muy chiquito. Sobre todo porque a lo largo de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a Abraham, a Moisés, como el Dios de los judíos, el Dios del pueblo de Judea, el Dios de los israelitas, el Dios de esta población en específico, y ustedes son mi pueblo elegido y a ustedes los voy a gestionar yo y no a los demás. Y eso lo deja súper claro. Entonces Juliano primero dice, ¿por qué estamos adorando a un Dios que ha dicho abiertamente que no es para nosotros? Que a nosotros nos excluye, es solamente para ellos. Entonces no tiene mucho sentido cuando construyes un culto basándote en un libro inspirado por la divinidad. O sea, Dios inspiró a los profetas para que escriban estas cosas. Entonces tú tienes que creer que lo que dice en el libro es cierto, que en ese libro, en esa manifestación, en ese esfuerzo que se toma Dios de voy a bajar a conversar con los profetas, voy a poseer a los profetas con inspiración divina, voy a decirles estas cosas. Yo soy el Dios del pueblo judío, del pueblo israelita, entonces no soy el Dios de los demás, yo solamente los protejo y los gestiono a ustedes, y no a los demás pueblos que son sus enemigos y que adoran a otros dioses, a esos no los quiero. En ningún lado dice, si ustedes convencen a otros pueblos de adorarme a mí, yo también voy a ser el Dios de ellos. Eso no existe. Dios de hecho deja muy claro, yo soy solamente Dios de ustedes, ustedes, los de acá, esta parte, son el pueblo elegido, no los demás. No hay un mensaje de inclusión, de conquisten a los demás para que luego me adoren a mí. Al contrario, conquisten a los demás y mátenlos, porque yo no soy su Dios. No hay una intención de unir a los demás. No hay una intención de ven, jálate, que yo también soy Dios de todo el mundo. Yo soy un Dios de amor y los quiero a todos y quiero que todos vengan. No. De hecho, creo que Cristo en el Nuevo Testamento tampoco hace una afirmación como, oye, ¿te acuerdas cuando mi papá dijo que era el Dios de los judíos y de los israelitas y de nadie más? Quiso decir que en realidad es el Dios de todos, solamente que se confundió. No dijo eso en ningún lado. No dice Dios es el Dios del mundo, Dios es el Dios de la humanidad, Dios va a proteger a todos. No cambió nada, no hizo una mención sobre eso. Entonces, lo que dice Julián es, ¿qué carajo hacemos adorando a un Dios que ni siquiera nos reconoce como parte de su pueblo, de su creación o su nada? No tiene ningún sentido. Y segundo, teniendo nosotros a nuestros dioses, tipo a Júpiter que domina todo el puto cielo y el universo, a Neptuno que adora todo el puto mar inmenso que nos rodea, a Demeter que gobierna sobre todas las plantas que crecen sobre la tierra, a Hera que protege a todas las mujeres en un matrimonio, a Hestia, Vesta, la diosa del hogar que protege a todas nuestras familias. ¿Por qué adoraríamos a un dios de un territorio súper chiquito en un desierto y que encima destaca? Dios es el Dios que protege a los judíos y se los dice así, ustedes son el pueblo elegido y yo los voy a proteger. Y sin embargo los han conquistado los egipcios, los sirios, los babilonios y ahora Roma. Dice, ¿qué carajo de Dios es este? Dijo, ¿por qué adoraríamos a un Dios que pierde? Que no gana guerras, sino que las pierde. El pueblo judío, el pueblo protegido por Dios, es un pueblo que es conocido porque siempre está bajo la conquista de otra persona. Siempre viene alguien más y se los come vivos y los somete a esclavitud o los somete a cosas feas, como cuando Babilonia los conquistó y arrancó y dijo todos los judíos se mueven, se salen de esta zona de acá de Palestina y se van todos a vivir a Babilonia, y ahí los adoctrinan y de ahí es donde sacan mitos como el diluvio universal que nace de allá, y empiezan a construir muchos elementos del Antiguo Testamento basándose en el éxodo a Babilonia cuando Babilonia los conquista. Entonces Julián, con todo el sentido del mundo, dice, ¿este Dios en realidad es un Dios poderoso? O sea, ¿vale la pena que el imperio más grande del mundo pase de estos dioses inmensos con un poder alucinante? Pasemos a adorar a un Dios que se autodenomina el único Dios, se autodenomina todopoderoso, se autodenomina omnisciente, se autodenomina el protector de este pueblo y sin embargo su pueblo anda jodido permanentemente. ¿Eso es realmente algo que queremos adorar? ¿Eso es un buen Dios o no? Y a mí me parece que es una cuestión válida. O sea, me parece que es una incongruencia inmensa, ¿no? Por un lado, la parte en la que Dios no es un Dios de la humanidad, sino es un Dios para ellos. Y por otro lado,
¿por qué lo extrapolaríamos a ser un Dios de la humanidad si es que ya sabemos que ni siquiera puede proteger a su propio pueblo, que es conocido por ser oprimido por todos los demás constantemente, incluso hasta el día de hoy? O sea, es como que el propio Dios de estos huevones no los protege tan bien como para que ahora digamos, escúchame, este huevón que está haciendo un súper mal trabajo protegiendo a un pueblo chiquitito e ínfimo, algo que sea el Dios de todo, man. Es como que no, men. Es como que tienes en tu empresa a un empleado totalmente incompetente y digas, oye, ¿sabes qué deberíamos dar con este? Que sea el nuevo dueño, man. Eso va a ser increíble. Obviamente a mandar a tu empresa a la mierda, que es como que creo que si miras un poco a tu alrededor del mundo en este momento, te puedes dar cuenta que probablemente es eso lo que pasó, ¿no? Y por eso de repente que los que son los más acérrimos seguidores del cristianismo el día de hoy son unos locos de mierda que votan por Donald Trump, man, y después tienen la cara de salir a decir yo soy cristiano y quiero proteger mi fe, ¿no? O sea, una idiotez de lo más contradictoria, tomando en cuenta cuál es el mensaje de Cristo y cuáles son los ideales que siguen el día de hoy. Y creo que ese es el segundo punto de este video, ¿no? Que es otra incoherencia que se señala no específicamente sobre el cristianismo, sino de repente más con los propios cristianos. Que es que Julián señala una incongruencia no de repente directamente contra el cristianismo, sino contra los cristianos y la forma en la que han elaborado su culto y sus dogmas y todo. Que es que él dice, oye, ustedes cuando empiezo a hablar acerca de argumentos en contra del cristianismo, dicen, oye, estás tomándote la Biblia de manera literal y esta vaina en realidad tiene que ser interpretada porque hay algunas partes en las que en realidad el mensaje que dicen no es lo que querían decir, que es una pendejada completa, ¿no? Sobre todo si tú crees que tu Biblia es un libro creado por inspiración divina, entonces ¿qué carajo crees que tú, mortal de mierda, puedes interpretar las palabras de las personas que tenían inspiración divina, ¿no? Y lo que dice Julián es que dice, claro, me contraargumentan diciendo que me lo tomo literal, pero es que cuando tú lees tu Biblia, en el Antiguo Testamento Moisés mismo dice que cualquier persona que interprete la palabra de un profeta debería morir. Y por otro lado, Cristo en el Nuevo Testamento, luego de las bienaventuranzas, que la mayoría de cristianos decide cagarse o ignorar su existencia, sobre todo porque las bienaventuranzas son básicamente Jesús como disco rayado diciendo los pobres son los que entran al reino del cielo, si tienes propiedades, véndelas, si tienes riquezas, déjalas y sígueme, sigue el camino de Cristo para poder llegar al cielo. Y la gente, los cristianos hoy dicen, no, es una metáfora, no tienes que ser pobre, o que eso de ahí, olvídate que no es cierto, Jesús se confundió, estaba exagerando para que la gente se la crea, ¿no? Porque ahora se interpreta todo. Bueno, después de las bienaventuranzas se acercan los judíos malos y le dicen a Cristo tipo, oye Cristo, una cosa, ¿por qué estás diciendo este tipo de cosas que no son las cosas que decían los profetas antiguos? ¿Acaso tú quieres contradecir los profetas antiguos? Y Cristo dice, no, yo vengo a hacer que se cumpla la palabra de los profetas antiguos. Aquel que interprete las palabras de los profetas antiguos o la mía entrará al último al reino de los cielos. Jesús es muy buena gente, no condena la muerte a nadie. Dice que si interpretas la palabra suya o la de los antiguos profetas, vas a ingresar al último al reino de los cielos. Vas a entrar, pero al final. Entonces, si tienes a Cristo, Dios hecho carne, o el Hijo de Dios, y a Moisés, tipo el profeta más importante de tu religión, dando este mensaje de nuestras palabras no se interpretan, porque de hecho hay una penalización para que entiendas que nuestra palabra no se interpreta, que esta es palabra sagrada, esto no se cambia, no deberías modificarlo como te da la gana, tienes que cumplir la palabra de los profetas y de Cristo al pie de la letra, y que de pronto los cristianos digan, chicos, exégesis, la ciencia de interpretar la palabra, y digo, concha tu madre, weón, ¿qué falta de respeto es esta? Entonces, claro, yo creo que Julián tiene mucho sentido ahí, y de hecho a mí también me pasa eso de ahí. Los cristianos, primero que no leen su Biblia, entonces contraargumentarlos o debatir con ellos es muy sencillo, porque no tienen la más puta idea de lo que dice su libro. Y segundo, que se defiende muchas veces diciendo, te lo tomas en sentido literal. Y digo, sí, huevón, tus profetas dicen que se tiene que tomar de manera literal, tus profetas prohíben que lo interpretes, y tu defensa es que no lo has interpretado. Y yo, no puedo, huevón. Tus reglas, las reglas de tus dioses, prohíben que se interprete. Entonces, si tú lo interpretas acá, lo que me estás enseñando es que no has abierto el puto libro. O es que tienes una boda de ego tan grande que consideras que tú eres un mejor gestor del mensaje divino que las personas que escriben tus libros. Que tú interpretas mejor el mensaje divino que Moisés. Que tú sabes más sobre religión y sobre la forma en la que Dios funciona que Jesús. ¿Entiendes? Porque si Jesús y Moisés te dicen no interpretes y tú dices no, en verdad sí se puede, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la coherencia en esto? Yo creo, honestamente, que es que no existe la coherencia en esa fe. Y por eso creo que también es que Juliano encuentra que esta religión nueva es una bobada totalmente enclenque y una bobada totalmente manipulable. Y como él mismo dice, esta parece que es una religión para los no educados, para la gente tonta o la gente que quiere escuchar discursos
melosos y muy fáciles de interpretar, ¿no? ¿Qué cosa es más populista o fácil que decir, oye, ¿sabes qué? Los pobres son en realidad los buenos, man. Oye, ¿sabes qué? Los ricos son malos, man. Eso es populismo 101, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucha razón en estos puntos que menciona. Y va a haber una tercera parte y asumo que una cuarta acerca de Juliano, el emperador de Roma, su carta contra los Galileos y yo sumando también, obviamente metiendo mi cucharaza que nadie me ha pedido que la meta, pero ahí irá también. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chau.